Hola para todos, hoy vamos a realizar un ejercicio de lanzamiento parabólico. Quien les habla, por Aima Jerónimo Parra, soy de la Universidad de Pamplona y pues estamos en 2021. Para comenzar les voy a dar un concepto general de lo que es el movimiento parabólico. Es un movimiento de dos dimensiones, el cual describe una trayectoria en forma de parábola, como lo estamos observando en la imagen. Bueno, todos los ejercicios que realicemos de movimiento parabólico van a tener que asignarles un nombre o ellos ya lo tienen. En nuestro caso se llama Paul Salva el Mundo y el Área 51. El Área 51 es uno de los lugares más vigilados en todo el mundo. Quienes lo resguardan están autorizados a usar la fuerza letal contra los que intenten sobrepasar los límites. Allí ocultan secretos muy oscuros de las bases militares de Estados Unidos y aliens seres extraterrestres con gran inteligencia, que poseen tecnologías más avanzadas que la de la Tierra. El Área 51 dispone de una protección de emergencia, la cual es el profesor Banner, quien hace algunos años tuvo una exposición accidental a los rayos gamma y desde entonces se convierte en Hall, un hombre verde que mide aproximadamente 3 metros. Ese dato que nos dan nos va a servir para realizar o desarrollar nuestro ejercicio. Aquí les presento a Hall. Proseguimos con nuestro ejercicio. Un día atacan el área 51 unos ovnis dejando demasiadas muertes y llegando de inmediato al lugar el doctor Banner, que al observar el acontecimiento le generó mucho estrés emocional, haciendo que se transformara en Hulk. Este decide atacar el panel de control de todos los ovnis, el ovni más grande, agarrándolo con sus manos y lanzándolo con un ángulo de 45 grados para que llegue lo más lejos posible, generando una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Con respecto a Hall, a una distancia T se encuentra un edificio con forma de tacón que posee una altura P en metros con respecto al suelo. Este ovni solo tardó 0,05 minutos en impactar la cima del edificio después de ser lanzado por Hall, logrando este salvar el Área 51 y la invasión al mundo por los ovnis. Como observamos en nuestro enunciado, hablan y sostienen muchos datos. Entonces debemos primero ubicar dichos datos en un gráfico para así afianzarnos al ejercicio y también tener mentalmente una ubicación de todo el movimiento que se surgió. El primer dato que nos da el ejercicio es la altura de nuestro amigo Hall, que es 3 metros. El siguiente dato que nos dan es el ángulo con el que lanzó Hall el ovni, que es de 45 grados, para que llegara más lejos. La velocidad inicial que presentó nuestro ovni al ser lanzado por Hall fue de 50 metros por segundo. También nos dan o nos dice el mismo enunciado que Hall al edificio del tacón tienen cierta distancia, que en este caso la vamos a denominar T. También se dice que ese edificio de tacón o en forma de tacón tiene una altura P en metros y que ese ovni al ser lanzado solo tardó 0,05 minutos. Todos estos datos nos van a servir para hallar la solución de nuestro movimiento parabólico. Pero como lo había dicho anteriormente, primero debemos ubicar estos datos en un, en un diagrama, en un gráfico principalmente, para ubicarnos y saber qué sucede en el movimiento, tener una perspectiva de ello. Ese enunciado también presenta unas preguntas que ya las vamos a ver.
Primera pregunta, o A. ¿Cuál es la distancia T y la altura P en metros del edificio? P. ¿Qué rapidez de impacto se presentó? Como le había dicho anteriormente, debemos primero graficar nuestro movimiento parabólico. Lo primero que debemos dibujar en nuestro gráfico o colocarlo es el objeto que va a realizar el movimiento o la persona que lo va a realizar. En este caso va a ser nuestro amigo Hall, el verde fortachón. Luego se debe colocar la base de todo este movimiento, en donde van a estar por encima, va a estar nuestro amigo Hall, va a estar el edificio, va a estar la trayectoria, todo ello. Y la base de todo es el suelo. Luego se dice en el enunciado del ejercicio que Hall presenta una altura y que esa altura es de 3 metros. A partir de esos 3 metros, él va a tomar el OVNI y lo va a lanzar. O sea que debemos dibujar el OVNI en los brazos por encima, así como aparece en la imagen. Luego en el enunciado nos dice que este lanzamiento presenta un ángulo. Vamos a hacer un plano de referencia, como se observa allí, una línea, la cual la vamos a llamar el eje X. También se puede dibujar el eje Y. ¿Para qué utilizamos este plano de referencia? ¿Y por qué desde esa parte? Porque desde ahí se va a presentar el lanzamiento y desde ahí se va a comenzar a contar el ángulo. Entonces, vamos primero a ubicar el ángulo, que lo situamos desde el eje X. ¿Por qué razón? Porque así va a ser más fácil calcular nuestros datos y también pues no nos va a afectar ningún signo. Si lo ubicamos desde el eje Y, van a afectar los signos y pues va a ser más difícil de calcularlo. Por eso es más recomendable utilizar el eje X. Luego, en el ejercicio nos mencionan o nos dan o nos proporcionan una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial es la magnitud de esa velocidad, o sea, la rapidez, ya que está en número. Esta velocidad nos va a identificar o nos va a detallar el recorrido que va a dar pues nuestro OVNI al ser lanzado por Hall. También en el ejercicio nos mencionan una distancia que hay entre Hall y el edificio en forma de tacón, una distancia llamada T. Y luego va a aparecer nuestro edificio en forma de tacón. También nos mencionan allí que este edificio posee una altura, no se sabe hasta el momento qué altura, pero que esta altura la vamos a llamar P. Luego nos mencionan que poseemos un tiempo, el tiempo en el que se transcurre el lanzamiento del OVNI, el cual es de 0,05 minutos, lo que significa que el OVNI, al ser lanzado por Hall, va a impactar el edificio en forma de trancón en esos minutos, el cual va a presentar una trayectoria parabólica, como se observa en la imagen, o una semiparabólica, se podría llamar. Bueno, ya que tenemos todos los datos ubicados en nuestro gráfico, los que nos proporciona el enunciado, ¿qué vamos a hacer? Debemos convertir todos esos datos en vectores. Entonces, para ello debemos ubicar un sistema de referencia en donde se encuentre el objeto que presenta el movimiento, los que ayudan al movimiento y todo ello. Lo más recomendable es colocarlo donde yo lo ubiqué. ¿Por qué razones? Porque el eje X está ubicado sobre el suelo y el eje Y se encuentra ubicado en donde está Hall, que es el personaje que realiza el movimiento,
y dónde está el OVNI, que es el objeto principal que va a ser lanzado. Entonces, es más fácil ubicarlo en esta zona, ya que allí también se presenta el cuadrante número 1, lo que significa que todos nuestros datos van a estar de forma positiva. Claro está que si el ejercicio no les otorga un gráfico, ustedes lo pueden ubicar el sistema de referencia en el lugar que ustedes deseen, pero como recomendación es ubicarlo en el cuadrante 1 para que sea más fácil resolver el ejercicio y analizarlo al mismo tiempo. Luego voy a ubicar la velocidad final, que se me había olvidado, que la preguntaban en el enunciado, la preguntaban para qué. Se debe hallar al final la velocidad de impacto que obtuvo el OVNI contra el edificio en forma de tacón. Vamos ahora a dar los datos correspondientes a nuestra gráfica. Hay unos datos que también hacen parte de ello, pero que no son mencionados en el enunciado. ¿Qué datos? Algo que actúa o que hace que nuestra parábola presente esa trayectoria curva es la gravedad. Ella es la responsable de ello. ¿Por qué razón? Porque la gravedad hace atraer a los objetos hacia el centro de ella, de la Tierra. Entonces, cada objeto que se lance siempre va a ser atraído. Esa es la función de la gravedad. La gravedad presenta una dirección negativa. ¿Por qué razón? Si ubicamos la gravedad, ella siempre va a atraer el objeto hacia abajo, lo que significa que al ubicarlo en un sistema de referencia, hacia abajo va a ser negativamente. Así, la gravedad es como dato y ya es calculada y comprobada de que ella presenta 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta gravedad es la aceleración que se está presentando en el movimiento parabólico, ya que este es un movimiento que está afectado por una aceleración, como lo dije anteriormente, es la gravedad. Luego vamos a ubicar nuestra posición inicial. La posición inicial, ¿cuál es? Desde donde arranca o inicia nuestro lanzamiento. Esa posición inicia desde Hall. Y para darla en datos vectoriales, ¿cómo la otorgaríamos? El eje X siempre va a ser una Y con un circunflejo. ¿Qué es un circunflejo? El circunflejo tiene una forma como de triángulo en la parte de arriba. Dibujamos la Y y en la parte de arriba hacemos un medio triángulo. Y el eje Y va a presentar la letra J con un circunflejo. Entonces escribimos nuestros datos, el cual sería R inicial es igual, o posición inicial es igual a 3 metros, ¿sobre qué posición o sobre el plano de referencia que está ubicada? Como nos podemos dar cuenta, la flecha o el vector de color negro indica que está hacia arriba, lo que significa que está en el eje J. O sea que el dato va a estar de la siguiente manera. R vectorial inicial es igual a 3 metros en J. Allí aparece. Después vamos a ubicar la posición final de nuestro objeto. ¿Cuál sería la posición final? Esta sería donde termina el impacto, que sería al inicio de la cola del vector final, de la velocidad, el vector de la velocidad final. Allí
terminaría. Pero ¿desde dónde origina ese vector? De nuestra posición final. Este se origina desde la parte central del sistema de referencia que hemos dibujado. O sea que va a quedar en la parte de los pies de Hall. Desde ahí va a iniciar hasta terminar su cabeza en la cima del edificio, como aparece ahora. Esta posición final, ¿cómo la vamos a hallar? ¿Qué significa? Ya que podemos observar que esta presenta una trayectoria con un ángulo, lo que significa que va a tener dos componentes. ¿Qué componentes? Uno en X y uno en Y. Pero ¿cuáles serán? Estos dos se deben sumar. Esos son la T, la distancia de T y la distancia de P, que se sumaría. La distancia de T está en el eje X, que está representada por la Y y el circunflejo. Y la distancia en P sería el eje Y, que está representada por la letra J y el circunflejo. Estos dos se deben sumar y así hallamos la trayectoria o la posición final que posee nuestro objeto. Entonces, la posición final, ¿cómo se escribiría de forma analítica o de forma de vector? Se escribiría de la siguiente manera. La posición final es igual a T y I. ¿Por qué I? Como lo había dicho anteriormente, porque está en el eje X, más P y J, porque la J porque está en el eje Y, en metros. Ahora hallaremos la velocidad inicial de nuestra gráfica. En ella aparece la magnitud inicial, que es la que está en 2 barras, que significa valor absoluto, que es igual a 50 por metros por segundo. Para hallar la velocidad inicial necesitamos de la siguiente fórmula, la cual se compone de una magnitud y de una dirección. Esa magnitud es pues la magnitud de la velocidad, que es 50 metros por segundo, y su dirección son 45 grados. Esta fórmula solo funciona cuando su ángulo está ubicado o se origina o inicia desde el eje X. Si su ángulo se inicia o se origina desde el eje Y, no funcionaría la fórmula. Ahora la reemplazamos. La fórmula la reemplazamos de la siguiente manera. La velocidad inicial es igual a 50, que es la magnitud de la velocidad inicial, por el coseno del ángulo en donde se encuentra el OVNI o la dirección que posee el OVNI, que es de 45 grados en I, más 50, nuevamente la magnitud de la velocidad, por el seno del ángulo, que es 45 grados, en J. Todo esto va a estar en metros por segundo. Luego, ¿qué hacemos? Desarrollamos esa fórmula. Multiplicamos 50 por coseno de 45, lo cual nos va a dar 35,35 en I, más 50 por seno de 45, lo cual nos va a dar nuevamente 35 por 35 en J. Todo esto está en metros por segundo. Así que nuestros datos de forma analítica quedaría nuestra velocidad de la siguiente manera. La velocidad inicial es igual a 35,35 en I más 35,35 en J en metros por segundo. Anteriormente habíamos hallado la gravedad, pero no la habíamos
colocado en los datos. ¿Por qué razón? Para colocar la gravedad debemos hallar la dirección de esta, en qué dirección se está desplazando esta gravedad. Está en forma vertical, lo que significa que su dirección va a estar en el eje Y, que este está representado por una J con el circunflejo. Quedaría de la siguiente manera. La gravedad es igual a menos 9,8 en J en metros por segundo al cuadrado. Ya lo había explicado anteriormente que el menos se producía o se generaba o se colocaba porque siempre iba a traer todo hacia la parte de abajo y la flecha está indicada hacia abajo, lo cual significa que se coloca el menos. También posee un tiempo que es el 0,05 minutos, que este se presenta en el lanzamiento que se otorga del lodo por hall hasta el edificio con forma de tacón. Luego en el enunciado, en el ejercicio, nos preguntaban cosas que deberíamos hallar. El primer interrogante es hallar la distancia T que se encuentra en la parte de abajo, en el suelo, esa azulita. Esa distancia que se encuentra entre hall y el edificio con forma de tacón. Luego otro interrogante es hallar la altura que presenta el edificio con forma de tacón. Y otro interrogante es hallar la velocidad final de toda nuestra trayectoria. Ahora que tenemos nuestro gráfico, sí podemos solucionar el ejercicio. Primero que todo, debemos fijarnos en qué unidades están nuestros datos en el gráfico y darnos cuenta de que todas las unidades sean las mismas, porque no se puede transformar o no se puede multiplicar un dato que tenga, un ejemplo, una unidad en kilogramos y la otra en centímetros, porque estaríamos dando datos erróneos y por tanto, pues el ejercicio nos quedaría mal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir todos los datos a las mismas unidades. En este caso solo tenemos un dato diferente, que es el del tiempo, que está en 0,05 minutos y las otras unidades están en segundos, en el caso del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar esos minutos por los segundos. ¿A cuánto equivale un minuto? A 60 segundos, ¿cierto? Entonces, mediante la siguiente ecuación la vamos a convertir, en donde el tiempo es igual a 0,05 minutos. Ya sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces vamos a hacer una división en donde se va a colocar la unidad que queremos eliminar en la parte de abajo y la unidad que queremos dejar la vamos a ubicar en la parte de arriba. Entonces, como aparece en nuestra operación, logrando que ésta se elimine. Si realizamos o si ustedes realizan el procedimiento en una calculadora, pues nos va a dar 3 segundos. Entonces lo realizamos y observen, nos da los 3 segundos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la ecuación general del movimiento parabólico, que es la siguiente, en donde está la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio por la gravedad y por el tiempo a la 2. Todo esto va a estar dado en la unidad de metros. ¿Por qué razón no coloco las unidades en nuestra ecuación? Porque se nos complicaría más el ejercicio y también para mayor agilidad o para mayor facilidad de resolver este ejercicio,
lo mejor es que simplifiquemos todo en nuestra mente antes de comenzar el ejercicio. Pues al simplificar cada una de las unidades, nos daría que la posición final, su unidad equivale a metros. La posición es una distancia, lo que significa que esta está dada o por kilómetros, o por centímetros, o por metros, o por micrómetros. En este caso, pues son los metros, ya que todas nuestras unidades están dadas en dicha unidad. Luego vamos a sustituir los datos. De acuerdo a los datos que teníamos en el gráfico anterior. Entonces, la posición final es igual a T en I más P en J, como aparece en cada color. Se va sustituyendo. Entonces, la posición inicial equivale a 3 en J, la velocidad inicial equivale a 35,35 en I más 35,35 en J. Esta va a ir multiplicada por el tiempo, que es 3 más 1/2 por la gravedad, que equivale a menos 9,8 en J, por el tiempo, que va a estar elevado a la 2. Todo esto en metros. Luego vamos a destruir los paréntesis. O esto también se puede llamar realizar las operaciones de los signos. Generalmente se hacen de los signos, pero a veces podemos realizar multiplicaciones que al destruir los paréntesis pues se nos van a dar. Como por ejemplo, entonces, el primer dato que es la posición final, nos va a quedar sin los paréntesis de esta manera. T en I más P en J es igual a 3 en J más, perdón, ese 3 en J ya sería la posición inicial. Aquí ya se va a multiplicar la velocidad inicial por el tiempo, la cual nos daría un resultado así: 106,05 en I más 106,05 en J. Entonces les voy a comprobar que da ese resultado. 35,35 por 3 nos da 106,05. Ahora vamos a multiplicar 1/2 por la gravedad, que es menos 9,8, la cual nos da igual a menos 4,9. Y luego viene el tiempo, que este va a estar elevado a la 2, que pues todos sabemos, pero de todos modos se lo voy a verificar, que es 3 a la 2 es 9. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir solucionando las operaciones. Entonces, la posición final queda de la misma manera que la posición final está de color rojo. Luego vamos a sumar los datos que estén en I y los datos que estén en J. Pues habían dos datos, que era el 106,05 más el 3, lo cual nos va a dar 109,05 en J. Y luego también se va a multiplicar menos 4,9 por 9, el cual nos va a dar menos 44,1. Luego vamos a seguir sumando las que se puedan. Solo se van a sumar si tienen una variable igual o si tienen su ubicación igual. Se van a sumar las J con las J, las I con las I, y así respectivamente. Entonces se sumaría el 109,05 en J menos 44, en 1, lo cual nos daría a 64,95 en J. Lo vamos a comprobar. Menos 44,1 nos da 64,95.
0,95 en J. Y hasta ahí llegaría nuestra operación, la cual nos quedaría de la siguiente manera. T en I más P en J es igual a 106,05 en I más 64,95 en J, todo esto en metros. ¿Qué vamos ahora a hacer? Les voy a enseñar un método en donde se pueden obtener las ecuaciones escalares, comparando los componentes de las variables, que se hace de la siguiente manera. Como se observa en esa ecuación, tenemos un igual, lo que significa que los datos que estén al lado izquierdo van a ser los mismos que estén al lado derecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? I es igual a I y J es igual a J, como lo venía diciendo. Entonces, vamos a reemplazar I igual a I. ¿Qué datos están en I? Está la T al lado izquierdo y el número 106,05 al lado derecho. Cuando se reemplaza a una ecuación escalar, esta se le van a omitir o se van a quitar el símbolo, la variable, en este caso pues es la dirección, se va a quitar la I. Entonces quedaría de la siguiente manera, como lo venía diciendo. Y allí hallaríamos una de las respuestas que necesitábamos, que es la distancia en T, que era la distancia que aparecía que tenía J con el edificio en forma de tacón. Esa sería nuestra primera pregunta, pero solo una parte, porque de la primera pregunta también nos preguntan, valga la redundancia, nos preguntan o nos cuestionan sobre la altura P. Entonces, de acuerdo a esa respuesta podemos argumentarla de la siguiente manera. La primera pregunta A. La respuesta es, el edificio en forma de tacón se encuentra a 106,05 metros de hora. Bueno, seguimos respondiendo nuestra pregunta número 1, la otra parte, en la cual todavía nos falta hallar la altura que posee el edificio con forma de tacón, la cual la vamos a igualar. Entonces, J es igual a J. Entonces, teníamos antes los siguientes datos. En la parte izquierda teníamos la P en J, que es igual a 64,95 en J, todo esto en metros. Si se vuelven y observan, aparece de dicha manera. Esta sería nuestra otra parte de la primera pregunta, la cual la argumentamos de la siguiente manera. El edificio en forma de tacón posee una altura de 64,95 metros. Ya responderíamos a la primera incógnita de nuestro ejercicio, pero ¿qué más nos falta? Nos falta responder a la rapidez del impacto que se generó. Entonces, para hallar la rapidez, debemos primero encontrar la velocidad final que se produjo. Entonces, la velocidad de impacto. Esta la podemos hallar con la siguiente fórmula. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por tiempo, todo esto en metros por segundo. Esta está dada en metros por segundo porque así se mide la velocidad, una en tiempo y la otra en distancia. Entonces sustituimos los datos, en donde la velocidad final, pues no tiene ningún dato, se deja de la misma manera. La velocidad inicial posee los siguientes datos, 35,35 en I más 35,35 en J. La gravedad, pues ya la sabemos, que es menos 9,8 en J, y el tiempo es 3. Todo esto en metros por segundo. Ahora, ¿qué hacemos? Destruimos los paréntesis. En donde al destruir los paréntesis se va a generar una multiplicación, la cual es menos 9,8 por
3 y nos va a dar 29,4. Perdón, menos 29,4. La siguiente. De resto todo va a quedar igual, solo que se le van a quitar los paréntesis o se le van a destruir los paréntesis. Como había hecho, menos 29,4. Bueno, seguimos. Entonces vamos a ver que podemos realizar la operación de acuerdo a las variables que tengamos de la misma manera. En este caso, pues tenemos la J igual, entonces lo que hacemos es 35,35 menos 29,4 nos da a 5,95. Toda esta ubicada en J, en metros por segundo. Entonces, allí ya hallaríamos la velocidad final que se produjo en el movimiento parabólico, en donde Paul salva el mundo de los ovnis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora, ¿qué nos falta? Entonces, debemos convertir esta cantidad vectorial en una cantidad escalar. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad vectorial siempre va a estar ubicada en un sistema de referencia, o se va a ubicar o va a tener una dirección, como es el caso de la velocidad final, porque posee la I. La I significa que está en el eje X y la J significa que está en el eje Y. Entonces la vamos a convertir en una cantidad escalar, la cual no tiene dirección. Calcula la rapidez del impacto. Esta se va a calcular de la siguiente manera. Los dos datos que poseemos van a estar dentro de una raíz y esos dos datos van a estar elevados. O sea, primero se elevan y luego va a la raíz. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando usted resuelve el ejercicio, me va a quedar solo una cantidad escalar. Que eso es lo que queremos. Y cuando vamos a reemplazar en la fórmula, no colocamos la dirección que es la I y la J. Simplemente lo hacemos de esta manera. Y en metros por segundo. Al resolver esa raíz nos va a dar, entonces, raíz de 35 elevado a la 2 más 5,95 elevado a la 2, lo cual nos va a dar 35,84 metros por segundo. Esta sería la segunda respuesta. ¿Cómo la argumentamos? De la siguiente manera. Respuesta: el ovni impacta el edificio con una rapidez de 35,43 metros por segundo. Entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ponerme atención. Espero que hayan aprendido demasiado y que si tienen alguna inquietud, comenten por allá abajo, por favor. Muchos besos para todos. Nos vemos.